productivos de la mujer. También rector de la Universidad de los Andes y autor de varios libros y ensayos sobre economía, desarrollo y literatura. La doctora Carmen Eugenia Dávila, ex viceministra de Salud, profesional colombiana, destacada trayectoria en el Ministerio de Salud y Protección Social, también es especialista en finanzas y relaciones internacionales y es reconocida por su conocimiento, convicción y coraje en la gestión pública. Y saludamos entonces al moderador, al doctor Daniel Castellanos, economista y columnista, a quien le damos la palabra para dar inicio a este último espacio del Foro Ideológico en Marcha. Gracias por acompañarnos a quienes nos siguen a través de redes sociales. Estamos en directo por Facebook, por las páginas En Marcha Colombia y Juan Fernando Cristo, y les recordamos el numeral con el que estamos interactuando a través de las redes sociales. Es importante para nosotros conocer sus opiniones y que participen pues a través de toda esta dinámica y de estos foros. Estamos con el numeral Federalismo en Marcha. Le damos la palabra entonces para iniciar este espacio. Bueno, muy buenas tardes. Estoy muy complacido de tener la oportunidad de moderar este panel, que inicialmente era un panel sobre reforma a la salud y reforma a las pensiones. Infortunadamente, las personas que iban a hablar de pensiones han cancelado, entonces en este momento con la composición que también nos está quedando un poco desbalanceada, y por eso me va a tocar darle algo más de posibilidades al ministro de que se defienda. Le voy a tener que dar un poco más de tiempo comparado con los otros panelistas. En este momento tenemos bueno, la presencia del señor ministro de Salud. Se le agradecemos enormemente que haya sacado tiempo para estar con nosotros, el exministro Alejandro Gaviria, exministro de Salud durante 6 años, si no estoy mal, y Clara Eugenia Dávila, que tuvo una larga experiencia también en el Ministerio de Salud y que ahora representaba y ahora soy, pues estoy buscando empleo. Ah, ok. Entonces ya saben ustedes, uno pudiera decir, perdón, y vamos a tener vía virtual al exministro José Antonio Campo, que nos acompaña de manera virtual. Tengo que decir pues que realmente como temática de esta moderación, pues hemos dejado lo más interesante para el final. Esperamos que eso les parezca a ustedes. Vamos a restringirnos por la composición del panel al tema de la reforma de salud. Pero las reformas sociales, la reforma de salud, la reforma pensional, la reforma laboral, son una parte crucial de una agenda progresista en la sociedad. Y cuando el gobierno Petro fue elegido, pues realmente había una expectativa muy grande sobre las reformas que iba a hacer en esos campos. Iban a definir la naturaleza y el carácter de este gobierno. Y sin embargo han resultado ser unas reformas muy polémicas, no porque no se reconozca la importancia de esas reformas. Yo creo que había un consenso social sobre la necesidad de esas reformas, pero ya la implementación de esas reformas ha generado unos debates muy grandes. En particular, digamos, la necesidad de la reforma pensional era evidente. El sistema pensional que tenemos es una fuente de inequidad enormemente grande en la sociedad colombiana y no permite que un gran porcentaje de los adultos en Colombia se pensionen. Y de otro lado, en la reforma a la salud teníamos un sistema de salud un poco más desarrollado, con una cobertura muy amplia, pero con problemas probablemente financieros y de calidad muy importantes. Entonces, casi que una forma de comenzar este debate tendría que decir que un punto neurálgico de la discusión en la reforma de salud tiene que ver con el hecho del futuro del aseguramiento en el sistema de salud y con el futuro de las EPS. Eso ha generado un debate enorme.
Entonces yo quisiera comenzar dándole probablemente más tiempo. Vamos a tratar de, son las 4:05 de la tarde, vamos a tratar de terminar a las 5:30. ¿Está bien, señor? El ministro se tiene que ir. Entonces, comencemos un poco pensando qué es lo bueno, qué es lo malo de las reformas a la salud que ha presentado este gobierno, por qué se defiende o por qué puede ser atacada. Y le damos inicialmente la palabra al señor ministro. Usted puede tomarse, diría yo, unos 10 o 15 minutos en esa presentación, señor ministro. Oiga, qué pena, Daniel, creo que no se coordinaron, dañarle la moderación. Es que José Antonio, que está conectado bien lejos y estamos demorados en el panel, pidió, él no va a participar en todo el panel, sino hacer una intervención de 7 o 8 minutos y después sí hacemos aquí el panel en este. Y arrancamos con el ministro y Alejandro. Entonces arrancaríamos con gracias. La intervención del… Sí, para que él pueda hacer la intervención, saludar el foro y él no va a estar participar en la ronda de preguntas, digamos. Bueno, entonces, doctor Ocampo, el foro, la mesa es suya. Doctor Ocampo, ¿nos escucha? Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escucha bien? Sí, señor. Bueno, para comenzar, quiero señalar que, dado que los 3 panelistas van a trabajar el tema de la salud, aquí el doctor Cristo me había dicho que hablara de pensiones y salud. Entonces yo haré una anotación muy breve de salud porque ya tendrá mucho más tiempo para discutirlo y me dedicaré a hacer algunas observaciones sobre el proyecto de ley de pensiones, que es el que está ahora en el Congreso, todavía pues pendiente de trámite en la Cámara de Representantes. Yo sobre el tema de salud, pues simplemente señalaría que obviamente un aspecto que tiene que ser clarificado es el tema del financiamiento. Aparte del tema de las funciones de las, digamos, de las EPS o las gestoras de salud. Y en esa materia, pues, digamos, el darle todas las funciones a ADRES en materia de pagos, siempre me pareció riesgoso porque no tiene la capacidad. Es un tema que, de hecho, en el proyecto original se decía que lo asumiría gradualmente. Esa función, mal que bien, el manejo de las cotizaciones y los pagos los han hecho las EPS en el pasado relativamente bien, y por lo tanto creo que es un error, digamos, quitarle esa función. Además, tiene que ver además con la relación con la red de servicios. Esas dos funciones, aparte pues del servicio directo a las personas que están afiliadas a esa EPS, pues son temas absolutamente esenciales que han venido ejerciendo las EPS. Yo diría que después de un periodo en el cual sí hubo varias EPS muy malas, más bien hemos tenido una transición a un sistema que es mucho, que las EPS que quedan grandes son muy eficientes. Y el otro tema es, digamos, cuánto más se dedica a otros gastos, dado que el presupuesto de salud pues ha aumentado dramáticamente a lo largo de los años y ya de hecho estaba previsto un aumento también grande para este año, y así como el que se dio en el 2023, en el cual yo sí participé como ministro de Hacienda. Son aumentos de presupuesto bastante buenos. Entonces, por eso, digamos, dado las discusiones que hay sobre el financiamiento, me parece que darle otras o determinar otros gastos que no están contemplados en las normas actuales es un tema complejo. Y en eso creo, yo soy totalmente crítico de la decisión que se tomó de quitarle 5 puntos a la UPC de este año para destinarlo a otros propósitos. La UPC debe ser integral, no debe ser dividida, sino para los propósitos digamos, del aseguramiento de las personas correspondientes.
Sobre el tema del régimen pensional, este es un proyecto que yo he defendido abiertamente, sigo defendiendo. Hay unos temas que vale la pena seguir discutiendo en la Cámara de Representantes para, digamos, tener algunos resultados más apropiados. Pero digamos, yo diría que las tres virtudes fundamentales del proyecto de ley de pensiones son, la primera, que en vez de tener el sistema de competencia entre Colpensiones y los fondos de pensiones, que pueden ser públicos o privados, pero esos son hoy en día privados, en vez de tener esa función de competencia que no ha sido positiva, entre otras cosas porque los beneficios son muy diferentes entre uno y otro régimen, se crea un sistema complementario, como es en muchas otras partes del mundo. Entonces hay un seguro social generalizado que es para todos los que cotizan, y un seguro, uno complementario que son que es el régimen de capitalización. Ese es un tema mucho más apropiado. De hecho, como reitero, el que tiene muchos países del mundo. La segunda virtud de ese proyecto es que crea el régimen solidario, que le garantiza un ingreso mínimo equivalente a la canasta básica de consumo a todos los adultos mayores. Y a través de ese régimen, que digamos que es más o menos 3 veces lo que paga adulto mayor, se elimina la pobreza extrema de los adultos mayores. Y el tercero es que, para los que no alcanzan a las semanas de cotización, se crea un régimen nuevo que primero hace que la gente no retire, lo que ha acumulado, sino que se le genera un ingreso, como quien dice, una pensión sustituta, con base en lo que ha cotizado, más unos elementos adicionales que establece el proyecto de ley. Ahora, dentro de ese sistema, ha habido varios debates. Yo diría que los 2 debates más importantes han sido cuál es el umbral entre el régimen de prima media de Colpensiones y el régimen de capitalización de los fondos. El gobierno propuso 3. El acuerdo actual es de 2.3, que fue lo que aprobado por la plenaria del Senado, de 2.3 salarios mínimos, ¿no? Y ahora, para mi total sorpresa, el presidente de la República salió a hablar de 4, que ni siquiera estaban en el proyecto original del gobierno. Entonces, me parece que es un error volver atrás, porque eso además reduce la posibilidad de que sea aprobado en el Congreso de la República. Entonces yo creo que 2.3, si es el acuerdo político, me parece que es apropiado. Y el segundo tema es el control sobre el fondo de ahorro adicional que va a tener Colpensiones, porque todas las personas que cotizan al régimen de pensiones van a tener que cotizar a Colpensiones hasta ese monto de 2.3 salarios mínimos. Eso va a aumentar las cotizaciones a Colpensiones de manera importante, y la idea es que ese fondo de ahorro que se genere sea administrado técnicamente y se utilice solamente con el propósito de pagar pensiones en el futuro. Y no se trate de que este gobierno u otros gobiernos futuros los usen usen ese fondo para otros propósitos y por lo tanto descapitalicen el fondo de ahorro. Había una propuesta en el proyecto original, pero bueno, la que hay ahora es que ese fondo sea administrado por el Banco de la República, que me parece que es una solución buena para darle total el rigor al manejo de ese fondo de pensiones. Hay otros temas que siguen, que los veo en el debate, y otros que a mi juicio no están en el debate. El primero es el régimen de transición. El régimen de transición se propuso
1000 semanas de cotización. Pero los que tengan más de 1000 semanas permanecen con el régimen actual, los que tengan menos pues pasan al régimen nuevo. Yo creo que eso es muy importante, que se mantenga en 1000. En la Senado de la República redujeron las semanas cotizadas. Creo que es un error por la viabilidad fiscal del sistema, que digamos no es fácil, digamos, con menos de la tradición de 1000 semanas. Otro tema pues complejo es el tema de digamos, los beneficios para las mujeres. La Corte Constitucional determinó que fuera de 1000 semanas y no de 1300 semanas. Yo he estado en desacuerdo con eso porque de hecho las mujeres ya tienen un privilegio enorme, que es que se pueden jubilar con 58 años, o sea, bastante menos que los hombres, pero además tiene una expectativa mayor. Entonces, con la expectativa de vida actual, las mujeres cotizarían 19 años y tendrían una pensión 27 años. Eso no tiene lógica, digamos, desde el punto de vista fiscal. Entonces, yo he propuesto que se vuelva a las 1300 semanas, porque ya de hecho el proyecto de ley propuso un beneficio adicional que era que las mujeres tenían derecho a 50 semanas adicionales por cada hijo nacido hasta 3 hijos. Entonces, creo que ese es el beneficio que debe quedar para las mujeres, más el beneficio que ya tienen de que tienen una jubilación menor, pese a que tienen una expectativa de vida mayor. Ahora, ha habido mucha discusión sobre el hecho de que hay una baja de beneficios para gente, digamos, de joven o de mediana edad. Eso es correcto, digamos, comparado con el régimen de colpensiones, no con el régimen de capitalización. Porque hoy en día, para que debe quedar muy claro, las pensiones que se pagan a través de colpensiones están altamente subsidiadas por el Estado. Entonces, el subsidio, digamos, que puede llegar hasta el 50%, depende de cómo haga uno los cálculos, pues sería insostenible, dada la transición demográfica del país, en el cual la proporción mayor de adultos mayores más alta es el futuro, y además en la cual uno espera que esta reforma aumente el número de cotizantes y por lo tanto afiliados al régimen de pensiones. Por lo tanto, digamos, el mantener mantener el régimen actual para los jóvenes y mediana edad en realidad es insostenible, y lo que en la práctica significaría es que el día de mañana un gobierno futuro tendría que aumentar la edad de jubilación o aumentar las cotizaciones, o ambas cosas. Entonces, digamos, el beneficio que se obtendría sería absolutamente ficticio. Por eso yo creo que la reforma es buena, aunque obviamente reduce los subsidios para las personas que ganan, digamos, más de 2.3 salarios mínimos en relación con el régimen actual. Por lo tanto, con esos cambios yo creo que es una reforma que debe ser aprobada, y espero pues que se le dé el debate adecuado de la Cámara de Representantes para que sea aprobada antes del 20 de junio. Y yo les pido excusa de antemano porque cuando el doctor Cristo me invitó, yo le dije que yo tenía otro compromiso, entonces al cual de hecho ya llegué tarde porque el panel anterior se demoró un poco más de lo previsto. Entonces yo les pido excusas y agradezco nuevamente al doctor Cristo, y estoy encantado de haber tenido la oportunidad de participar el día de hoy en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ocampo. Como vemos, el exministro Ocampo tiene una visión un poco más crítica de la reforma a la salud y una un poco más favorable de la reforma a las pensiones, aunque con algunos matices sobre los temas que se vienen discutiendo en el Congreso. Él en particular señaló el papel del ADRES, el financiamiento del sector,
las medidas que se tomaron con respecto a la UPC, esos temas de financiamiento y del papel del ADRES. Señor ministro, ¿usted qué opina sobre ellos? Y me gustaría que hiciera su intervención tomándose su tiempo y ojalá hiciéramos unas intervenciones posteriormente cortas, a ver si de pronto el señor ministro alcanza a, perdónenme ustedes la expresión, a revirarle a los panelistas antes de poder irse. A ver si logramos hacer eso. Ministro, muchísimas gracias. No sé si pueda proyectar algo. Sí, yo había mandado una… Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, muy complacido. Quiero dejar claro una cosa, yo vine a este foro por la amistad que tengo con el doctor Cristo y por el respeto que tengo por su organización política, si no, no hubiera venido. Yo creo que lo que uno debe ser en la vida es ser muy honesto y siempre lo he sido. Porque no quiero ni contravertir, pero hay unas posiciones muy diferentes. Y yo prefiero que estas controversias ya se debatan en el Congreso, en forma definitiva. Y no en foros, porque creo que ya eso ya han trascendido de una manera que ya no creo que no haya un proyecto de reforma que haya pasado por tantos filtros. Pero, por supuesto, los filtros son 94 billones de pesos. Es la ley del oro. El que tiene el oro impone la ley. Yo manejo el dinero, yo tengo el poder. Pero si el dinero es de todos los colombianos, ¿por qué tiene que estar en manos de particulares? ¿Por qué tienen que ser los particulares los que determinen qué es lo que hay que hacer en salud? Y no todos nosotros. Entonces hay una situación que yo sí quisiera, y por eso quiero ver la presentación. Me pusieron ahí foro ideológico porque fue lo que pusieron ahí, ¿cierto? Porque aquí se ha dicho una cosa que no es real y no es verdad. Y pasemos a ver, de que antes no había nada, antes de la ley esto era un desastre. Yo voy a cumplir en 2 meses 74 años y trabajé en la salud en sitios en donde no es la capital de la República, en puestos de salud, en hospitales locales. Y en ese sitio habían, especialmente un pueblo como el Líbano, Tolima, zona cafetera, y con la Federación de Cafeteros, con el gobierno nacional, con los gobiernos municipales y departamentales. Nosotros teníamos puestos de salud, teníamos carreteras, electrificación, mejoramiento de vivienda. Con el gobierno de Alfonso López Miquelsen teníamos el programa PAN, ¿no es cierto?, de alimentación. Y educamos, dimos salud, etcétera. Vamos a ver si puedo pasar un momento. Porque devuelva un momento. Esto es lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes lo ven ahí, la salud no comienza ni en un hospital ni en una clínica, comienza en nuestros hogares, en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la comida que comemos, con el agua que bebemos y por supuesto el aire que respiramos, ¿cierto? Y por supuesto es en los colegios y en nuestros sitios de trabajo donde comienza. Porque si no terminamos allí, todo el establecimiento de este país, pasemos por favor, fue a esta inauguración. El más moderno de los hospitales de cáncer de este país. Pero no hacemos citologías, no hacemos mamografías, no nos llega el antígeno prostático a los hombres mayores de 45 años. Yo todavía sigo solicitando públicamente mi antígeno prostático. No me ha llegado, vamos a ver si con la intervención de Sanitas me llega. No hacemos prevención. Allá es donde nosotros no tenemos que llegar. Pero tenemos esas instituciones. Sigamos. Pasemos, por favor. No hay posibilidad rápido, mira. 1978, Alma Ata. Todas las naciones del mundo se comprometieron con 10
artículos claros a darle salud al mundo en el año 2000. Pasaron ya el año 2000 y estamos en el 2024, sigamos. 3 preceptos fundamentales. La atención primaria. Sigamos. Sigamos. Entonces, no la vemos. Más bien la abandonamos. Nos volvimos un sistema curativo. El negocio está en esos hospitales que le mostré. Radiación, quimioterapia, radioterapia, cirugías, toda la mama, operación radical, limpieza de ganglios linfáticos. ¿Cierto? Que es destructora. ¿Cómo quedan las mujeres después de una mastectomía? Sigamos. Pero nos dijeron que este era el mejor sistema. Porque salió algo en el Economist, el mejor sistema del mundo. Apareció Colombia en el 6º lugar de acuerdo a salud en la sociedad. Pero cuando volvimos a otras cosas fundamentales, sigamos, ya no aparecimos, pasemos por favor. Entonces ya no aparecimos cuando si era un sistema inclusivo. Ya no sucedió con lo mismo, ya ahí no apareció Colombia cuando dijimos pasamos. Sigamos. Cuando hablamos si el pueblo y la comunidad están empoderados, tampoco aparecimos. ¿Cierto? Sigamos. Entonces, pasemos por favor, pasemos por favor. Y entonces ahora viene. La ley 100 fue la solución. Aquí no había nada antes de la ley 100. Pero miren ustedes esta gráfica de los años 70 y de los años 80 y parte de los 90. ¿Cómo fue posible entonces que se hubiera podido reducir la maternidad, la muerte materna de una manera tan importante como está ahí? ¿Cómo se logró? Gracias. ¿Cómo se logró? Deberíamos de haber, con los dineros que ahora sí se está dando, 94 billones, esto debería haber seguido la línea verde, no siguió la línea verde. Estamos 3 veces por encima de lo proyectado, a pesar de, ¿no es cierto? Se mueren las maternas en La Guajira, se mueren en el Chocó. 10 se murieron en Cartagena el año pasado, ¿cierto? Y no quedamos, comparados con los otros países, aquí nuestros aparecemos supremamente mal. Mire, lo mismo sucede con la mortalidad infantil. Entonces yo pregunto, ¿no se hacía nada en los años 70? Habían promotoras, estaban los puestos de salud. En 10 años acabaron con 109 puestos de salud en La Guajira. De los 125 que hay en el Chocó se acabaron. Es una situación de irresponsabilidad terrible. Tenemos al Chocó invadido de paludismo. No hay un solo municipio que no tenga paludismo. Entonces mire usted comparado la mortalidad. Otros países que tienen menos recursos les va mejor. Y una cosa irregular, en donde debería llegar el dinero no llega, porque el dinero se distribuye de acuerdo a la frecuencia y a la solicitud. Entonces las grandes ciudades son las que presionan por el dinero y especialmente el régimen contributivo. El régimen contributivo el año pasado no tributó sino 19 billones y gastaba más de 40 billones. A todos nosotros que tenemos trabajo nos subsidia el subsidiado. Entonces no es tal que es que nosotros los que tenemos contributivo y pagamos, no, de los impuestos del Sistema General de Participaciones y del impuesto de la Nación terminan subsidiándonos a nosotros los que estamos del régimen contributivo. Entonces no debe llegar la plata, no llega. Y mire, ninguna de las EPS tiene buenos indicadores que deberían de tener, no hacen la citología. Una intervenida, encontramos en una intervenida del Valle, ¿no es cierto?, que contrataba con una entidad y no contrataba ni citologías, ni mamografías, ni nada, porque después la contrataba era con una de las más prestigiosas clínicas, a las tasas de la prestigiosa clínica, y no lo hacía con los hospitales públicos. Bueno, aquí está en donde más ustedes ven todo un territorio, la mitad de este país, ¿no es cierto?, Orinoquía, Amazonía, todo, el litoral pacífico está abandonado y los servicios de salud no están en esos sitios. Aquí están las fuentes de ingresos. Bajaron los impuestos, los empresarios pagan hoy menos de lo que debían de haber pagado. El doctor Ocampo se fue, pero la reforma del doctor Ocampo sirvió para que el Sistema General de Participaciones contribuya, y él mismo debería de saberlo, para que no diga que es que entonces no se sabe cómo se va a financiar la salud.
porque se está doblando el sistema general de participación en 3 años. Entonces esa es una de las respuestas a las preguntas que él hizo, que no sabe cómo se va a financiar. Es que hoy tampoco tenemos una certeza de lo que está pasando. Entonces, mire, ahí está la de Ocampo. Si hubiéramos seguido, estaríamos a mire la de Ocampo. Hay que decir que no estuvo malo. Yo nunca niego lo bueno. Pero ahí está, la de Ocampo en este gobierno. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer la atención primaria? Tenemos que pasar de un régimen curativo que está esperando el negocio. El gran gasto, el gasto se volvió hacia allá. El 75% de los presupuestos máximos, que a toda hora hablan de presupuestos máximos, lo que está por fuera de lo que es el plan básico de salud, lo gasta el 75%, lo gasta el contributivo, no es para los pobres, es para los que tenemos algo, para los que tenemos trabajo. Y ya no hay cómo pararlo, eso es un chorro grandísimo. Aumenta en proporciones del 50 y 60% de un año al otro, eso es algo que tenemos que revisar todos, pero mire, de acuerdo a los estudios, cómo es el acceso. Y, por supuesto, esta situación, que nos dicen a nosotros, pero incidamos, ¿no es cierto? Nos dicen, no, que le tienen más temores a que nosotros nos dedicamos solamente a tuitear y no hagamos nada. Y apenas estamos haciendo, recibimos todo tipo de críticas. La 1438 del 2011, que no se ha puesto en vigencia. La T760 del 2008. La 1438 del 2011. La estatutaria del 2015, que casi no la aprueban, le pusieron una cantidad de ruedas para que no se aprobaran. 16 años, 17 años y no se ponen en vigencia. Cuando lo estamos poniendo en vigencia, todo el mundo salta. Porque algo dijo el doctor Ocampo, es que yo me preocupo mucho es por los 5% que le van a quitar a la UPC. Mire lo que dice la 1438. Atención primaria en salud y fortalecimiento de los servicios de baja complejidad. Y habla de los equipos básicos que nos están diciendo ahora que por qué tenemos en este momento cerca de 30.000 personas en el campo haciendo atención en las casas de los sitios más remotos y vulnerables del país. En una tropa de médicos, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, odontólogos, promotores, nutricionistas e inclusive especialistas que estamos pagando en algunos sitios. ¿De dónde sale esa plata? Aquí dice claramente que se debe financiar con el pago de capitación. Pero entonces nos forzaron a que fuéramos a la Corte a dirimir este problema. Yo espero que la Corte sea sensata en el sentido de que entienda que es que estamos aplicando la ley. Sobre la base de estudios, porque si uno trae los estudios de Colombia dicen que no son válidos, pero el Banco Interamericano de Desarrollo muestra lo que es Colombia, ¿no es cierto? Dice, Colombia debe trabajar en mejorar la resolutividad y la calidad de la atención primaria en salud, ¿no es cierto? Habla de que el 17% de los gastos en hospitalización no se hubieran podido ahorrar si se atiende en esos puestos de salud como el que fuimos a inaugurar el día de ayer en un corregimiento de Medialuna en el municipio de San Diego, que fue cuna de una masacre por parte de los paramilitares, porque ellos también tienen derecho. Y que la tasa de uso de urgencia es el doble de los países. Nosotros entramos por urgencia para un servicio. Nosotros cuando analizamos acá, estando en la Secretaría de Salud y yo fui secretario de Salud, el 60% de las urgencias no eran urgencias, era falta de posibilidad de acceso al servicio. Entonces allá es donde queremos llegar y la meta que tenemos es poder tener 11.000 equipos básicos, o sea, cerca de 90.000 personas, atendiendo esos sitios abandonados tanto de las grandes ciudades como de los sitios más remotos. Y por supuesto, financiados por el PIC de los municipios y los departamentos, más el presupuesto general de la nación y, por supuesto, el esfuerzo que tienen que hacer las EPS. Aquí está lo que hemos hecho. Estamos en casi ya todo el territorio, no hay un departamento que no tenga ahora estos equipos. Y por supuesto hemos fundamentalmente preferenciado y arrancamos por los PEDET, que por supuesto fue la negociación que hizo Santos con la FARC y son municipios estratégicos de pobreza y de abandono, lo mismo que los SOMAC y lo mismo que los
PENIS, para poder entonces cubrir todo este territorio. Y recuperar la infraestructura pública, porque es la que llega a todos los rincones. Aquí les muestro cómo quedó los más de 109 puestos de salud en La Guajira, en donde en solo Uribia la mortalidad, la muerte por desnutrición y por enfermedades diarreicas y respiratorias de los niños es 40 veces superior al promedio de Colombia. Y allá estamos metidos. Pero no tenemos los puestos de salud, 109 en los últimos 10 años, mire cómo quedaron, totalmente deteriorados. Tenemos que recuperarlos. Esperamos que ojalá podamos recuperar la gran parte de esos puestos de salud y ponerlos a funcionar. ¿No es cierto? Mira, todo esto abandonado, en los sitios más necesarios. Pero estamos haciendo infraestructura. Nos critican porque estamos invirtiendo, ¿no es cierto? Mire cómo se puede recuperar un puesto de salud. Todos los que podamos recuperar los vamos a recuperar. Ya llevamos más de 300, 350 y hay una nueva convocatoria porque aspiramos a poder llegar. Los puestos están ahí, lo que hay es que recuperarlos. Puestos recuperados, puesto donde tiene que llegar una enfermera y tiene que estar el médico también. No solamente en las zonas apartadas, en las zonas este es Cali, el Divino Niño, o en Pance, en la zona rural de Cali, con los equipos, ¿cierto? Y entonces también construir lo que es un CAP, que es un hospital, ¿cierto? Un hospital. O en los diferentes sitios, en Santander también tenemos muchas cosas. Este fue el que entregamos el día de ayer. Y así, financiar los pasivos, sacar recursos del Estado para ayudar a que se puedan solucionar los pasivos. Aquí están los que hemos ayudado, grandes y pobres. El transporte asistencial, nunca antes se ha gastado tanto. El año pasado solucionamos todos estos. Llevamos un buque, estamos contratando un buque para que vaya con especialistas por el Pacífico y estas lanchas, Providencia, San Andrés, y este que esperamos, va a ser el barco ya definitivo, que pues tiene que estar en el litoral Pacífico, atendiendo con especialistas toda esa zona abandonada, en donde más abandono hay. Parece que fuera otro país diferente. Ni siquiera el África está en esas condiciones. O el que ya acabamos de contratar también en el Amazonas, para que vaya por el río Amazonas y por el río Putumayo, que son las G4, porque son los ríos y alrededor de los ríos está la gente, los colombianos que están ahí. El giro directo, promoviendo el giro directo. Si no llega la reforma, como esperamos que sí llega, podamos girar directamente. No entregárselos a las EPS. Ya llegamos a un acuerdo con ellas. Vamos a hacer con ellos entonces el trabajo que hay que hacer. Veo que el doctor Ocampo no ha leído cómo salió la ley de la Cámara, ni menos se ha puesto a mirar qué es lo que hemos seguido concertando, ¿no es cierto? Porque ya nos pusimos de acuerdo con las EPS con respecto a convertirse en gestoras de salud. El ADRES, dice él, no tiene capacidad. Al principio lo que sucede fue que en el proyecto original decía que el ADRES iba a hacer la auditoría, el ADRES no va a hacer auditorías sino aleatorias. El ADRES va a pagar, y en pandemia pagó 45.000 facturas en un día, o sea que no hay razón para eso. No se ha gastado en su presupuesto sino la mitad y le queda mitad de presupuesto para poder ampliarse si hay necesidad. La auditoría la van a hacer las EPS transformadas en gestoras, esa es una de sus funciones. Todas las EPS mantienen todas sus funciones a excepción de que no les vamos a transferir los dineros a ellos, que se los hacemos por adelantado. Abril ya está pago, pero resulta que no llega a los hospitales y a la Clínica de La Plata. Y sí le llega a la integración vertical, que tiene que acabarse también. Cuando comenzó la ley 100 no había integración vertical, la montaron para favorecer las EPS, ¿no es cierto? Entonces, el giro directo. Hoy estuvimos con clínicas y hospitales, con ACESI, y dicen que han visto el cambio sustancial. Lógico, no lo podemos hacer totalmente porque de todas maneras las facturas las mandan las EPS para nosotros. La movilidad, una decisión entonces
de decir que si una persona tenía 1 o 2 meses o 3 meses un trabajo, entonces pasaba al régimen contributivo y en el régimen contributivo se quedaba. ¿Sabe qué pasó con eso? Hoy hay 6 millones de personas en eso, que entonces la EPS no necesita contratar con el hospital público. Aquí hubo un interés claro y definido para que se acabara todo lo público, para que el negocio solamente quedara en manos de unos cuantos privilegiados que pueden hacer lo que quieren con el dinero de todos nosotros. Y los públicos son los únicos que llegan a todos y cada uno de esos municipios. 100.020 municipios son de primera y sexta categoría, en donde solamente el que presta el servicio es el hospitalito que hay allá. Allá están. Y eso tenemos que defenderlo. Ya está para la firma. Todos esos 6 millones de personas tienen que pasar al subsidiado. Y tienen que contratar con los hospitales públicos. Esa es más o menos, quería comentarles a ustedes y agradecerles para contestar unas últimas cosas que tienen que ver. Y voy a leer algo de alguien que es del establecimiento, porque si digo yo que lo leo, entonces una persona muy reconocida dentro del establecimiento, un periodista reconocido. El marzo 23 del 2013 publicó un artículo que dice: así se robaron el sistema de salud de los colombianos. 2012. Y hace una exposición clara cómo dice cómo se robaron el sistema. Pónganlos ahí. Porque dicen que nosotros acabamos el sistema y que el sistema se está acabando. Afortunadamente el doctor Ocampo dijo algo muy importante. El año pasado el presupuesto de salud aumentó en un 29%. Nunca antes había aumentado el presupuesto de salud. Este año es del 20.7%. Hoy hemos pagado, se pagó todo el año pasado y pagamos los presupuestos máximos del 2020, del 2021, que era el de Duque, parte del 2022 de Duque, y también se pagó los ajustes y todos los presupuestos máximos de 2023. Nosotros estamos al día, con excepción de unos pagos que están un poco retardados en el ADRES, pero podemos decir hoy que estamos al día. ¿Qué recomendaba? Después de decir claramente, y daba 5 puntos, solamente 5 puntos, y con esto termino, ¿no es cierto? Nosotros vamos a entregar la red de servicios que le preocupaba al doctor Ocampo con las EPS, gestoras de salud y vida, y los entes territoriales, y todo el mundo pueda estar ahí. Nosotros seguimos, yo soy de Sanitas, voy a seguir en Sanitas, y Sanitas tiene que cuidarnos a nosotros. Se les va a pagar el 5% por administración. Y unos incentivos hasta el 3%, dependiendo. Primero, satisfacción del cliente. Tienen que preocuparse a hacer una atención humanitaria. Aquí nos ven como clientes y no como pacientes. Y se ha perdido el amor, el cariño y la atención humanizada que hay que hacer al cliente. Segundo, los indicadores. Tienen que cumplir con los indicadores. Que se hagan las citologías, las mamografías, que todos los niños estén vacunados, que se le haga 6 controles a las maternas, 4 por lo menos con ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercero, que nos ayuden a contener el gasto, a hacerlo razonable, a que nos pueda advertir en dónde se está malgastando el dinero. Y para eso se le van a pagar. Juan Gozaín, hace 12 años, ¿qué planteaba? Colombia es el único país del mundo donde se permite que unas empresas particulares manejen a su antojo el dinero sagrado de la salud y que además lo cobren por adelantado. Son como las muchachas prepago, pero menos complacientes. Segundo, el desastre, como es natural, lo originó la manipulación de tanto dinero.
Los especialistas consideran que la única salida exitosa es la creación de un mecanismo único que recaude los recursos y pague las cuentas, bajo control del Estado y no de los particulares, el ADRES. Tercero, hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos, que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica, que un solo carnet sirva para que la gente no se muera en las puertas esperando que lo atiendan. No puede haber régimen contributivo y régimen subsidiado, y no puede haber diferencias entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo cuando es la plata para el subsidiado el que está subsidiando al régimen contributivo. No hemos podido igualar. No lo hemos podido igualar. Los presupuestos máximos, al dispararse y estar siendo utilizados por el 75% por el contributivo, ha impedido que eso lo podamos hacer. Y hay que lograrlo. Aquí no puede haber régimen para pobres y otro para los que tenemos alguna posición económica. Es urgente que hospitales, médicos, odontólogos, radiólogos, enfermeras, trabajadores de la salud en general reciban una remuneración digna y adecuada por su trabajo. Dicho con franqueza, que los tramposos no se sigan quedando con la plata mientras un doctor dura 11 años cobrando la misma tarifa. Cuando decimos que hay que formalizar la salud, no lo quieren hacer, no lo desean. Manipulan todos los días. He encontrado en los hospitales contratos de días, de un mes. Una señora que tenía 65, ya casi 66 años, se le veía el trabajo en la cara. Hoy que el doctor Ocampo dice que las mujeres no tienen derecho, pero nos crían, nos mantienen, paren nuestros hijos. Yo respaldo esa posición de que nosotros tengamos por lo menos una posibilidad de entregarle una gratificación a nuestras mujeres, que han hecho tanto por todos nosotros. Esa mujer lleva 18 años trabajando con contratos de un mes, porque regularizaron anteriormente y desformalizaron y precarizaron el trabajo de la salud, y nosotros queremos formalizarla. ¿Qué pasó entonces? Que lo dice él, es urgente hacer esa formalización. Quinto, en un nuevo sistema hay que eliminar los intermediarios de la salud, que son la peor plaga. Y sexto, el sistema colombiano de salud no puede seguir dedicado únicamente a atender enfermedades. Lo fundamental es la prevención, la atención es el complemento. La prevención, la promoción de la salud, la atención primaria. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero el problema de la ley de oro no lo ha permitido. Vean ustedes a la diferencia. La ley estatutaria de educación va pasando, pero no está el dilema del recurso. No está el problema del dinero, no, porque hace mucho tiempo el Estado se desentendió de la educación superior y la dejó en manos de los particulares. Cuando yo entro a la Universidad del Tolima a estudiar agronomía, y después me voy a estudiar zootecnia a la Holanda, y después regreso a Colombia y decido estudiar medicina, no había sino una sola universidad y era la pública, la Universidad del Tolima. Hoy hay 25 universidades en Ibagué, de garaje muchas de ellas, porque el gobierno se desentendió. No hay que educar al pueblo, porque un pueblo educado cambia sustancialmente. Hace una revolución muy clara y definitiva, que es la del conocimiento. Hoy nosotros queremos poder darle a los que no tienen lo que merecen y que todos podamos estar en igualdad de condiciones. Aquí hay una organización política como la que es la de ustedes, En Marcha, origen liberal, de la época de la Revolución en Marcha de los años 30, gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1974 a 1938. Hubo un gobierno de transición con Olaya Herrera, pero vinieron los grandes pensadores del partido a comenzar a transformar y sacar al país de un sistema feudal a un sistema moderno. Y transformaron, y comenzaron a hablar de reforma agraria, y comenzaron a hablar de derechos. Queremos que volver nuevamente a que esa masa liberal que está en todas partes de Colombia, vuelva a salir adelante, para que cambie y transforme este país. Y este partido que ustedes tienen, tiene que pensar así como pensaban esos grandes pensadores liberales. No solamente ellos, sino desde la época del radicalismo, con Manuel Murillo Toro, con Jorge Eliezer Gaitán, recientemente asesinado el 9 de abril de 1948,
o de Rafael Uribe y Benjamín Herrera. Ustedes son los que han continuado por ese proceso y de ustedes esperamos el cambio y la transformación que pueda tener Colombia. Muchas gracias. Bueno, el señor ministro nos ha presentado la racionalidad de la reforma de salud que se está discutiendo en este momento. ¿Cuáles son las críticas a esa reforma? Bueno, primero quisiera, como usted lo dijo, plantear algunas cosas que a mí me parecen personalmente importantes. El enfoque de APS, que no solamente es el primer nivel, se refiere al primer nivel, puede haber APS hasta en el 4º nivel de complejidad. Es importante, pero hay que precisarlo. El señor ministro habla del tema de la integración vertical. Creo que hay que racionalizarla y estudiarla y limitarla, pero quiero hacer una precisión, porque me estudié mucho eso e investigué. La ley 100 no tocó ninguna restricción frente a la integración vertical, porque existía el Seguro Social con sus propias clínicas, Cajanal con sus propias clínicas, Caprecon con sus propias clínicas. La primera vez que se habla de limitaciones a la integración vertical es en la ley 1122, que la restringe al 30%, que las EPS podrán contratar con sus mismas clínicas hasta el 30%. Entonces ahora yo le decía alguna vez que conversé con el ministro que el concepto no es tanto con quién se contrata, si la EPS es dueña de un prestador y con quién se contrata. El problema aquí son los vínculos, porque puede haber un prestador que sea dueño de un asegurador, puede haber conglomerados económicos que tienen vínculos. Entonces aquí lo importante es restringir las prelaciones en contratación, esto quiere decir en precios, en tarifas de contratación y en flujo de recursos. Cuando hay un flujo de recursos limitado, sería muy mal visto y no sería bueno limitarlo y priorizar a las EPS que tienen vínculos, así esto no sea integración vertical. Entonces quería hacer esa precisión. Hay muchas cosas buenas ahí en la reforma, como por lo menos como intenciones de formalizar el talento humano, de reasignar algunas funciones para que el territorio pueda desempeñar una función más contundente. El tema de ampliar el giro directo, eso ya está montado hace 12 años en el gobierno Santos y me correspondió a mí hacerlo, por eso puedo asegurar con toda contundencia que está y también estaba para el régimen contributivo cuando había problemas financieros para las EPS del contributivo y en el subsidiado está totalmente implementado. Entonces, digamos que esta norma que se pretende de pronto, eventualmente la entiendo como ampliar los porcentajes de giro directo y masificarlo, yo creo que ese no es el problema. En general se acepta que la tesorería la maneje la ADRES. Pero sí quiero mencionar algunas recomendaciones respetuosas para el señor ministro y ponerles aquí en la agenda a los asistentes. La infraestructura es importante. Es verdad que la infraestructura pública se ha deteriorado, que algunos puestos de salud, atención de primer nivel también, y eso creo que el ministro ha hecho una gran gestión en conseguir unos recursos para poder, digamos, adelantar esa recuperación en infraestructura. Es importante la infraestructura, pero yo lo he dicho en varios foros y por eso lo repito acá, también son importantes las personas. Es decir, aquí hace falta unos recursos para la unidad de pago para completar la unidad de pago por capitación. Hay una desfinanciación que viene y sobre todo se exacerba en los últimos años, 2022, 2023 y 2024. En el 2022 esas decisiones que se tomaron no le correspondieron al actual gobierno, pero recibe el problema y la base donde se hizo una gran ampliación de cobertura, no se tuvieron en cuenta las frecuencias, no se estudiaron y sigue la base
totalmente descompensada. Entonces hoy hay un problema estructural de financiamiento y básicamente lo puedo resumir en que los ingresos son inferiores a los gastos y eso es un problema generalizado en todas las EPS, incluso en algunas que venían cumpliendo los indicadores financieros por año. Entonces, el problema yo no creo que se resuelva transfiriendo el riesgo financiero, que es una de las esencias del modelo de seguridad social, de que una aseguradora asuma todo el riesgo financiero, asuma el riesgo de salud y el riesgo operativo, que significan muchas cosas y que son importantes. No creo que el problema sea solucionado con quitarle esa función del riesgo financiero, más bien pienso que podría complejizarse y la solución sería revisar esa prima, ese cálculo de la prima y ojalá con un consenso entre académicos, universidades acreditadas, ojalá alguien del exterior que pueda decir entonces cómo se puede hacer una mejor metodología y cómo calcular bien esa prima que sin duda está desfasada. En cuanto a los problemas, también creo que y los que hemos sido defensores de este derecho individual que se consagra en la Constitución Política del 91 y que está concentrado en el artículo 48, dice la seguridad social en salud es un derecho irrenunciable para toda la población, ese derecho hay que protegerlo y esa es la gran preocupación de los pacientes y usuarios. Y cuando hablo de pacientes y usuarios, se lo hemos dicho muchas veces al ministerio, quizás no al señor ministro en foros, pero sí a sus colaboradores más cercanos, que una discusión es importante y pues bien que las EPS se sientan satisfechas con el acuerdo que llegaron, pero aquí faltan otros agentes y los más importantes del sistema, los pacientes, los usuarios, las personas que sufren o que se van a enfermar, las clases medias que no tienen posibilidad de acceder a un seguro privado. Entonces, yo quisiera, para terminar y para dejar espacio para los demás panelistas, decir que yo observo los mismos problemas que se han venido, que se discutieron bastante, eso sí tiene razón el señor ministro, no sé hasta dónde se escucharon, pero sí se discutieron, se plantearon en su momento y que llevó al hundimiento de esa reforma, de ese proyecto 339, muchos de esos elementos que hay que estudiar más, que creo que pueden ser perjudiciales para un sistema de salud articulado, coherente y que les sirva a todos, creo que siguen estando en esta nueva propuesta que conocimos todos en esta semana, no sé si tengan la última versión, pero me parece que la forma de discutirla tiene que ser revisada y que ojalá se pueda escuchar a otros actores como los que ya mencioné, pacientes, usuarios, médicos, sociedades científicas, etcétera. Por ahí, en alguna de las reuniones que tenemos los exministros y exviceministros, decíamos que ojalá se pudiera liderar por parte del gobierno y los congresistas de todos los partidos una asamblea permanente donde se pudiera discutir este proyecto y que de verdad llegue a un consenso nacional donde todos los actores se sientan satisfechos, todos tendrán que perder algo, pero el que no puede perder es el usuario. Y yo siento que con muchas de las medidas que prevalecen va a perder el usuario. Entonces, sería dejar esas reflexiones por ahora. Muchísimas gracias. Doctor Alejandro Gaviria, usted formó parte de este gobierno y también marchó contra él el domingo pasado. Muchas de las cosas que dice el ministro son enteramente razonables, cómo generar una mayor cobertura, llevarle el servicio a las regiones más abandonadas de Colombia, pero también hay unos problemas de financiación. El ministro señala que ha hecho un esfuerzo muy grande por darle más recursos a la salud, sin embargo vemos EPS quebrándose. ¿Usted cómo ve eso? Primero, muy buenas tardes a todos y todas. Juan Fernando, gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos han acompañado esta tarde. Yo voy a empezar, Daniel, para contestar esa pregunta por el comienzo. Y quiero dejarles simplemente, lo voy a decir de esta manera, una leve inquietud. Estamos hablando de salud y pensiones, senadora.
Y es un hecho paradójico de que la Ley 100 del año 1993 dio nacimiento a estos dos sistemas de la seguridad social. Y en retrospectiva, más de 30 años después, podemos decir que tuvieron trayectorias opuestas. El sistema de pensiones fue evolucionando de un sistema con una cobertura muy baja, que uno podría casi definir con una palabra: mucho para muy pocos, con unos subsidios que son claramente regresivos y que la reforma trata de corregir. El sistema de salud con obstáculos, con problemas acumulados en el tiempo, como resultado no solamente de la intención del legislador en su momento, sino de un esfuerzo social que concitó a mucha gente, logró una cobertura casi universal en dos márgenes: uno extensivo, pero uno intensivo también. Si ustedes van a un país como México, como Perú y como Chile y hablan con un especialista de salud, seguramente les va a decir lo siguiente. Les va a decir: en Colombia ustedes hacen mucho con muy poco. Tienen una cobertura relativamente amplia con un valor o una inversión de gasto en salud por habitante que no supera los $500, $600. Y aquí es un tema donde yo quiero hacer un primer punto que el ministro no mencionó. Cuando uno evalúa los sistemas de salud, tiene que tener dos variables. Una, los indicadores en salud, y podemos mirar qué pasa con la mortalidad materna, con la mortalidad infantil. Pero el sistema general de seguridad social en Colombia nació pegado a la seguridad social. Y no podemos olvidar que el otro objetivo preponderante era la protección financiera. Y el derecho fundamental a la salud ha estado construido alrededor de la seguridad social. Un enfermo renal crónico, hoy en día tenemos 40.000 personas con enfermedad renal crónica que tienen que hacer diálisis cada semana, cero gasto de bolsillo. Si nos volvemos a los años 80, una persona que tenía que hacer diálisis, que hoy estaría en el régimen subsidiado, no solamente no la atendían, sino que entre los nefrólogos había una especie de pacto ético que ni siquiera mencionaba la posibilidad de tratamiento, porque esa persona iba a vender su casa para 3 meses de tratamiento. Me lo dijo un nefrólogo del Hospital San Vicente de Paúl, simplemente lo mandaba a morir a apartado. Si ustedes van a México con la destrucción del seguro popular que hizo el gobierno actual, muy parecida a la que se plantea, la destrucción de buena parte del sistema de salud, un trasplantólogo va a decir: yo no trasplanto a una persona de bajos ingresos porque no va a tener recursos para los inmunosupresores y se va a morir. Me dedico a la medicina privada. Si ustedes van a Perú, van a encontrar que en un pequeño barrio simplemente hay una forma informal de aseguramiento, hay una colecta pública, porque si una persona pobre se enferma de cáncer, no puede pagar por los medicamentos. ¿Qué le vamos a decir entonces? ¿Que estamos construyendo centros de atención primaria? ¿No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Vamos a renunciar a la protección financiera? ¿Vamos a dejar de lado el derecho fundamental a la salud? ¿Nos va a dejar la Corte Constitucional? ¿Eso es lo que queremos hacer? Vamos a decirle a la señora del régimen contributivo que tiene un cáncer de seno: los últimos medicamentos biotecnológicos que hacen parte de lo que se llama presupuestos máximos, los bloqueadores de los que depende su vida, no los vamos a pagar. Eso no va a pasar en Colombia, porque la sociedad civil está movilizada y la Corte no lo va a dejar. Y yo sí quiero incluso moderar el lenguaje que dice que las EPS son una plaga. Nosotros estamos aquí en compensar. Esta caja de compensación, cuando yo era ministro de Salud, era dirigida por Néstor Rodríguez, que yo lo veía como un filósofo kantiano. Su única preocupación era la dignidad humana. ¿Eso es una plaga? ¿Quienes nos alojan aquí, los huéspedes, son una plaga? Una persona que está afiliada al régimen contributivo, estrato 2, en esta EPS tiene el mejor sistema de salud de América Latina. Hay muchas cosas que mejorar a lo largo del territorio, pero esta destrucción yo sinceramente no la entiendo. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Y lo que estamos diciendo es, o lo que yo infiero de la presentación del ministro, es que aquí hay un problema ético al que yo no le veo solución. Sí, tenemos que financiar los centros de atención primaria. Sí, las ambulancias las tenemos que financiar. En mi época también se hicieron. ¿Y cómo se financiaban? Había un proyecto, el presupuesto de inversión del ministerio, que se utilizaba para ese propósito. Pero con todos los problemas financieros que tienen origen en la presión tecnológica, en el envejecimiento de la población, en todo lo que nos ocurrió después del COVID y el aumento de las enfermedades crónicas, porque muchos de los temas de tamizaje no se hicieron.
Vamos a quitarle plata a lo que ya es deficitario hoy en 2 o 3 billones de pesos para hacer eso y no vamos a responder la pregunta, entonces, ¿qué va a pasar con los tratamientos de la gente? ¿Qué va a pasar con los medicamentos? No estamos viendo que los operadores logísticos están quebrados, acumulando unas deudas a lo largo de la cadena, eso nos tiene que preocupar como sociedad. ¿Qué pasa con el paciente de VIH-Sida? ¿No le vamos a entregar el medicamento? E incluso yo veo, yo no soy médico, pero me he pasado 15 años estudiando estos problemas. Y detrás de esto también hay una gran falacia, que vamos a hacer la mamografía si eso nos va a evitar llegar al hospital. A mí incluso me parece paradójico que se presente un hospital de cáncer y diga que ese es el problema. No es una ventaja del sistema de salud colombiano que ese hospital, que es uno de los mejores de América Latina, esté abierto para todos los estratos. Queremos volver a un sistema segregado, en una sociedad ya segregada de 1000 maneras. Vamos a segregar también la salud por un capricho, por una obcecación ideológica. Eso para mí no tiene sentido. Y uno tiene que ser capaz de hacer las dos cosas y conciliar la protección financiera, sí, con la mejoría y con las desigualdades territoriales que tienen muchos orígenes en Colombia. Muchos no son problemas del sistema de salud, son problemas de la descentralización, esto se llama así. Aquí estamos buscando formas nuevas de federalismo para devolverle a las regiones autonomía, recursos, capacidades, que es un propósito del país para construir un país de verdad en el territorio. Pero eso no significa que el país va a perder 30 años de acumulación de capacidades y de luchas entre todos. Y yo sí tengo que expresar esa preocupación. Muchos colombianos se pueden quedar sin medicamentos. Si usted le quita el 15-20% de recursos al sistema para implementar ese modelo de atención y no consigue recursos adicionales, vamos a tener una crisis de atención en salud, que va a empezar por una crisis primero de oferta, hospitales que se cierran aquí y allá, y después no vamos a ser capaces de atender a la gente. Y eso me preocupa. Y parte de las dificultades de la política y de los logros sociales está en eso, en conciliar esos objetivos. Habló el ministro de los objetivos del liberalismo entendido de una manera general. Y las luchas, pues yo también las di como ministro. Declarando por primera vez por razones de precio un medicamento de interés público, controlando los precios para lograr algo de sostenibilidad financiera, dando las peleas para la suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato y demás. Todos compartimos eso. Aquí no estamos de un lado los buenos y de otro los malos. Pero yo sí quiero llamar la atención de manera decidida que la reforma como esta pone en riesgo la atención en salud de los colombianos. Termino con esta reflexión. En pensiones el país va a llegar a un acuerdo porque es más fácil. Y si a mí me dicen, estos días vi una aritmética interesante, senadora Angélica, y es que se coge el 4 salarios mínimos del primer pilar, y usted le mira el 1.5, que era la propuesta alternativa, 4 más 1.5 dividido 2 es 2.25, usted aproxima, es 2.3. O sea, en una reforma paramétrica uno más o menos hace una aritmética y se pone de acuerdo. Pero si usted coge un sistema de salud que tiene que ser operativo y simplemente coge un sistema parecido al Sistema Nacional de Salud o el Sistema Nacional de Salud inglés y lo promedia con un sistema de aseguramiento como el nuestro, termina con una locura, con un sistema disfuncional. Y el sistema que hoy en día salió de la Cámara y los 47 puntos acordados con la EPS es un sistema que no funciona. No es operativo, no están los incentivos claramente definidos, nadie sabe qué son las funciones. A la CPS le van a entregar 5% de los recursos del sistema por ser unas porristas, por estar ahí acompañando todos estos procesos diciendo va muy bien, siga para adelante. Eso es una desviación de recursos, eso no funciona. Por favor respeto, y si vamos a hacer generalizaciones, diga cuál y preséntelos, pero se tiene que traer respeto. Respetemos y respetemos que estamos aquí en quien son los huéspedes de nosotros, nos están robando la plata. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que buscar algo que sea operativo y que sea funcional. Eso es simplemente mi insistencia. Hay logros sociales que se tienen que conciliar y este país, mucha gente ha trabajado para construir un sistema de salud con muchos problemas y si el diagnóstico va a ser simplemente que aquí hay unos ladrones, empezamos mal. Uno no puede tener ese tipo de diagnósticos peyorativos y acusaciones generales a gente que también ha trabajado y que también ha construido el país. Muchas gracias.
Acá el moderador ha sido colocado en una posición muy difícil. El señor ministro dijo que se quería ir a las 5 de la tarde. No sé si eso sigue siendo estrictamente cierto. Ya son las 5:10. No sé si el señor ministro me dé la venia para darle la palabra a la señora senadora o si usted quisiera hacer un breve uso del derecho de réplica antes de salir, con la venia de la senadora. Sí, gracias. Primero, yo no utilicé palabras soeces. Si hubo alguna palabra soez o algo por el estilo, lo dijo Juan Gosaín, no lo dije yo, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que dejar muy en claro eso. He tratado de ser lo más respetuoso, no quería estar acá, no me interesaba, solamente vine por ustedes. Porque pues creo que, vuelvo y repito, este tema ya trasciende y queda en manos del Congreso. El Congreso decidirá si sí o no. Y entiendo perfectamente bien que hay un modelo de desarrollo en el cual yo nunca he estado de acuerdo, el modelo neoliberal. Desde los Chicago Boys, el presidente Gaviria hizo la apertura económica. Y ese es un modelo. Nosotros conceptuamos otro modelo, en el cual no está de acuerdo pues, una parte de los colombianos. Marcharon en contra de nosotros el doctor Gaviria, la doctora Carmen Eugenia, y ahora nos dicen, no, es que faltan todavía por concertar a los pacientes, mañana por los huérfanos, mañana por cualquier otra cosa. Nosotros sí creemos que ya es la hora de que el Congreso defina, si no hay reforma, no hay reforma. Pero la crisis no la hemos generado nosotros, es lo primero que yo quiero decir. Porque por eso saqué este texto de Gosaín del 2012, hace 12 años. Y usted lo debe recordar, decreto en el 2014, ampliaba a 7 años para que se pusieran de acuerdo las EPS y pudieran cumplir con los requisitos, firmado por el doctor Gaviria. O sea, lo que quiero dejar en claro, él no es responsable, es que lo que también él ha encontrado, los problemas, ¿cierto? Aquí tengo todos los decretos. En el 2014 les dio 7 años porque la Contraloría en ese entonces dijo que el 60%, exactamente el 61% de las EPS no cumplían los requisitos para hacer, ¿no es cierto? Y después en el 2016 se les dio 10 años para que se pudieran poner de acuerdo. Ahora la Contraloría dijo, no, ya de las 28 solamente 5 cumplen. Pero esto entonces viene desde antes. Entonces, pues tenemos, sí, primero, no acepto que el tema sea ético, porque yo tanto respeto la ética del doctor, a quien considero un humanista, leí su libro, me alegra que sea un humanista, pero no puede decir que es que nosotros actuemos de una manera antiética. Eso sí, perdóneme doctor, pero eso no lo puedo aceptar, ¿cierto? Pero mire, porque es que hay una cosa que es esta. Cuando le preguntó Juanpi al doctor y dijo cómo iba a gobernar Petro, que iba a gobernar con el Twitter, que iba a conseguir un gobierno, iba a nombrar un gabinete de unidad nacional, lo nombró a él, al doctor Ocampo, ¿cierto? Pero dijo una cosa que es importante. Yo dije hace poco que me daba miedo, estamos hablando del 2021, me daba más miedo a la inanición que a la acción en un gobierno de Petro. La inanición. Entonces ahora que estamos en la acción, se nos cuestiona permanentemente. Hay una crisis en la salud. Nosotros hemos tratado por todos los medios de sentarnos a arreglar ese problema.
nosotros, y una cosa que dijo, solamente me voy a tocar ese tema, dice, ¿qué va a pasar con los pacientes VIH? No le vamos a entregar los medicamentos. El medicamento dolutegravir es el más recomendado de todos. Los medicamentos para iniciar el proceso de atención para los pacientes VIH positivos, que calculamos que deben de haber unos 200.000, que tenemos diagnosticados 141.000 y que estamos atendiendo 125.000. Pero quienes las distribuye cobran 410.000 pesos por 30 grajeas. Ya sacamos la licencia obligatoria, tengo 11.000 millones de pesos e iniciamos la CROMPA a través de la OPS para que se reduzca en 11.000 pesos un tratamiento que vale 410.000 pesos mensualmente. Estamos en la acción. Entonces yo no voy a dejar a los VIH sin tratamiento, no, lo voy a mejorar. Porque con esa sola compra de 11.000 tengo un millón de tratamientos. 1 millón de tratamientos. Y voy a comprar el resto para que todo el mundo pueda tener dolutegravir, como lo tienen en otros países, a través de la OPS. Tomamos decisiones. El giro directo desde el 2012, pero es que el problema del giro directo es que la EPS es la que dice a quién hay que pagarle, entonces él pasa la factura y entonces los que no son amigos se demoran, no les pagan. Por eso es que la reforma queremos que el giro directo sea a quienes hicieron sin discriminación, el que hicieron el trabajo sin discriminación de ningún tipo. Entonces, yo quiero dejar muy en claro ese tipo de situaciones porque usted no es médico. ¿Qué pasa con la diálisis? Si no controlamos la hipertensión arterial, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde terminan los pacientes? En diálisis. Lo sabemos todos los médicos. Pero ¿cuál es el negocio? El negocio es controlar el paciente en el territorio, en todas partes, en los barrios subnormales, o el negocio es que tenga insuficiencia renal y que entonces tengamos que ir a la diálisis. Yo no estoy diciendo que hay que acabar con todo lo bueno que hay, que no tengamos hospitales que puedan ser un lujo. Tenemos un Da Vinci ahí en una clínica acá, o varios Da Vincis. El de una clínica solamente lo usan para operar próstatas, pero si no hacemos el antígeno prostático para poder controlar a tiempo la próstata, ¿a quién estamos alimentando? ¿Qué negocio es el que estamos alimentando? Yo lo que estoy diciendo es que estamos fallando en unos sectores, que abandonamos medio país, ¿cierto? Y que las enfermedades crónicas tienen que ver con el no adecuado manejo de los pacientes. Ahora, a mí sí no me pueden decir que yo no. La autora Carmen Eugenia marchó con los pacientes. Me dijo, yo marché pero con los pacientes. Y vamos a marchar el 1 de mayo los que creemos que este país tiene muchas cosas por arreglar. Y tenemos todavía 2 años largos, 2 años, 3 meses para seguir gobernando y tratando de cambiar las cosas. Y yo voy a marchar porque no es la primera vez que marcho. Mis tenis tienen mucha carretera, tienen muchos caminos rurales. Yo fui alcalde de Ibagué y caminé 2 meses, desde por la mañana hasta por la tarde, sin ningún político a mi lado, sin ningún presidente de Junta de Acción Comunal, ahí está Israel que le puede decir, mira, ahí está, que le puede decir en qué hice yo la campaña. Y trabajé en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Y Samper hizo algo que a la gente se olvida. Ningún niño que sufriera de una enfermedad cardíaca dejó de operarse. Y hubo la posibilidad de que los pudiéramos atender antes de que el post se generalizara. Y siempre he trabajado en mis consultorios. Tenía 5 consultorios populares, no hacía sino trabajar en eso. Consultaba en la mañana en un pueblo, en la tarde en otro pueblo.
A mí no me enseñan eso. Yo creo que cuando uno asume la responsabilidad de médico es para servir. Cuando asume uno la posición de estar aquí como servidor público es a servir. Pero lo que sí hay que dejar muy claro es a quién sirve uno, a quién está sirviendo, qué modelo de desarrollo es el que uno quiere. Álvaro Gómez Hurtado disputó la presidencia de la República con Alfonso López Michelsen. ¿Qué proponía? El desarrollismo, que es lo más o menos el nuevo liberalismo. Porque yo quiero centrar la discusión es ahí. Y el desarrollismo entonces es eso, que cuando ya ciertos sectores tengan suficiente, las migajas le caigan al pueblo. Mientras unos se han enriquecido, que no sabemos si la plata está llegando, y yo por eso pedí que se levantara el velo corporativo para ver en dónde está llegando la plata. Aquí hubo una transformación y lo saben muy bien quienes están acá. Transformaron a Salucop, ¿no es cierto? Lo pasaron a Café Salud, le dieron 200.000 millones de pesos del Estado y lo pasaron a Medimás. Y los que se devoran los recursos de todos nosotros terminaron hoy que la clínica de Salucop en Ibagué la compró Queralty, que financia partidos políticos. Entonces aquí tenemos que mirar ese. Aquí la diferencia clara es ¿quiénes consideramos que esta injusticia y esta pobreza y esta miseria tiene que erradicarse? ¿Quiénes son los que manejan los dineros del Estado en favor de unos pocos? ¿Y cómo tenemos que buscar la posibilidad de una mayor oportunidad para todos y cada uno de los colombianos? La gran mayoría de los jóvenes están preocupados porque no van a tener pensión o una mínima. Están preocupados ahora porque no van a tener salud. No, nosotros no los vamos a dejar sin salud. Mal haría un médico como yo ir a decir que vamos a dejar a la gente sin salud. Aquí el problema es que queremos un sistema que no tiene control, que pide permanentemente que le den más para la UPC, más recursos, pero nunca ponemos a mirar si hay buen uso de los recursos, porque apenas medio se toca eso es imposible tocarlos. Nadie sabe qué está pasando con los recursos, nadie sabe, y no hay control sobre eso. Creemos que con lo que estamos proponiendo, de que no sean aseguradoras financieras y que se controle absolutamente todo el gasto y logremos saber a dónde está parando el gasto, puede haber una posibilidad más clara de lo que está sucediendo. Y seguramente, y lo tiene toda la razón, en todos los sistemas del mundo están por un proceso de transición supremamente complejo. ¿Por qué? Porque estamos envejeciéndonos. Y en la medida que nos envejecemos, por supuesto que requerimos más posibilidades de atención y medicamentos y asistencia médica. Seguimos en el debate, nosotros lo asumimos la responsabilidad. Pero recuerdo las palabras del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando me dijo, ahí tienen la ley, ahí tienen las leyes, hagan, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Nosotros no pensábamos intervenir las EPS, ni queremos intervenirlas, además las intervenimos para tratar de contener la situación, no para liquidarlas. Cuando liquidaron a Medimás, el Duque se levantó y dijo, acabo de liquidar Medimás, y también había liquidado 13 más. Nosotros asumimos la responsabilidad de brigar a ver cómo podemos dejarlas vivas, a ver si nos podemos entender, porque consideramos que el sistema debe ser mixto, pero que el Estado también tiene que participar y no ser un veedor como Shakira, que no oye, que no ve y que no entiende, ¿cierto? Así es sencillo. El Estado tiene que entender claramente, en representación de todos nosotros, porque nosotros somos los que pagamos los impuestos y somos los que contribuimos para la salud. Bogotá está bien, todo el norte está lleno de EPS, pero vaya al Paraíso, allá arriba en el Paraíso, en Ciudad Bolívar, cerraron el único puesto de salud que había. Vaya a ver qué pasó cuando hicieron la movilización.
El mejor hospital que tenía esta ciudad era Pablo VI en Bosa. Le quitaron 16.000 afiliados. Al quitarle los 16.000 afiliados, no pagaban lo que tenían que pagar, no contrataban con el hospital. Lo bajaron entonces de recursos. Y resulta que ninguna de esas EPS que había quitado 16.000 afiliados tenía ni siquiera una oficina en Bosa. Eso es lo que sucede. Personas en las zonas remotas y abandonadas de Bogotá, teniendo que ir todo la ciudad, 2-3 horas o a 4 horas, para poder llegar a un servicio en el norte de la ciudad. Hay muchas cosas por hacer, de pronto no estamos de acuerdo cómo hacerlas, pero hay muchas cosas por hacer. Nosotros seguimos escuchando. Primero decían que no llegábamos a acuerdo con las EPS. Entonces ahora las EPS son traidoras. Ahora las EPS es que no se sabe por qué le están dando el 5%. Óigase bien, óigase bien. Eso dijo el doctor Alejandro Gaviria, perdóneme que tenga que mencionarlo, que por qué le tengan que dar el 5%. Resulta que les damos el 10% por administrar el régimen contributivo y el 8% el régimen subsidiado, ya se les está pagando. Antes les estamos disminuyendo los gastos de administración, porque ellos han confesado que los gastos de administración son del 3.5 al 4%. Estamos dando un margen, porque también tienen, o sea, ellos están en el negocio, pues hay que dejarle alguna alternativa. Y les damos unos incentivos claros para satisfacer el cliente, claros para poder hacer buenos indicadores y claro para poder hacer contención del gasto. 8%, lo que ya estamos pagando. No le estamos entregando nada. Y las EPS no han entregado nada porque es que además no han cumplido con ser aseguradoras financieras. Todas se fueron. Antier llegó el gerente del Hospital La Samaritana. Los que se fueron le dejaron 180.000 millones de pesos de deuda, todas las EPS. ¿Quién responde por eso? Porque el Estado y tiene una actitud que me parece a mí totalmente desproporcionada, además irresponsable, que llega y pone a las EPS a que respondan por un estado financiero sabiendo que no cumplen, y cuando se quiebran o se van por alguna razón o porque sacan la plata y se van y no levantan el velo corporativo para saber a dónde aterrizaron unos dineros, ¿qué sucede? Que entonces dice, no, la culpa es de las EPS, cóbrenle a las EPS, ya saben que no hay ni capital, ni patrimonio, ni reservas, entonces no hay nada que cobrarles, ¿cierto? Y lo poquito que queda se lo pagan a unas determinadas personas, porque los que intervinieron las EPS pasaron a ser después los liquidadores de las EPS y le pagan a los que ellos quieren. Entonces esta es una situación perversa. El Estado es perverso en decir que sí son aseguradoras cuando ninguna ha sido verdaderamente aseguradora, porque no ha respondido por toda la cantidad de deudas que han dejado. Nosotros sí estábamos en la reforma diciendo que esas deudas que están en las instituciones, que quedaron ahí, el Estado debía ir comenzando paulatinamente a pagarlas para poder solucionar los problemas que dejaron. Es indudable que tenemos dificultades. Nosotros no tenemos la prensa, nosotros no tenemos la radio, nosotros no tenemos la televisión. Y todo lo que ha hecho es pues porque no pueden aceptar, y perdónenme que tenga que decirles, no pueden aceptar que un exguerrillero que lleva 30 años trabajando dentro del sistema en favor de la paz y el entendimiento llegue a ser presidente, o que llegue a hacer algunos cambios. Yo lo dije para terminar mi discurso cuando me hicieron moción de censura. Hay dos formas como cambia un país, o a través de las reformas, o mañana el pueblo lo hace sin saber con quién y cómo. No nos vaya a pasar a nosotros eso, que no somos capaces de solucionar el problema de la paz. Estamos todavía, yo nací en 1950 en medio de la violencia fratricida de liberales y conservadores. Mi señor padre, siendo cirujano y médico, le tocó que irse para la Argentina y nos dejó botados, o no botados, pero con otros parientes allá en Viecitas del colegio muy cerca de aquí de Bogotá. O sea que cuando me habla a mi desplazamiento, a mí me desplazaron a los 2 años y medio, casi a los 3 años de mi pueblo oriundo del Líbano por la violencia. Este es el país que hemos vivido, este es el país que tenemos, pero todavía hay cantidades de colombianos que votan en un plebiscito para que no haya paz. Todavía estamos aquí votando para que no haya paz, porque eso de la paz total no.
porque la guerra es un negocio, porque la guerra da recursos, porque la guerra permite que otros se enriquecen a costilla de la guerra. Ayer estuvimos allá en Medialuna, ahí donde cometieron masacre de los paramilitares, rehabilitando esa zona. Afortunadamente está tranquila, así debería estar todo el país. Y ahora, ¿vamos a salir adelante todos? Por supuesto que sí. Yo quiero decir una cosa y voy a darle un abrazo de fraterno al doctor, porque creo que es una... Otra a Carmen Eugenia. Y agradecerles a ustedes. Yo no se lo doy a ella porque con ella hemos charlado mucho y somos amigos. Dice que no, está brava conmigo, pero siempre la he respaldado. Y respaldé a Claudia. Y si hubiera estado aquí en Bogotá, hubiera votado por ella. Yo soy de las personas que digo porque quería que una mujer llegara a gobernar esta ciudad. ¿Cierto? Como quería, por ejemplo, que Estados Unidos tuviera una mujer, tuvo un negro afortunadamente y tuviera una mujer de presidente. Entonces, y he tomado decisiones, voté por Pastrana, por la paz. Y voté en primera vuelta para la reelección de Santos por la paz. Porque hay principios más altos y altruistas que cualquier cosa. Yo aspiro a que entendamos que sí hay que hacer una reforma. Hemos logrado llegar a acuerdos con unos sectores, puede que nos falten otros. Esperamos que todos los colombianos entendamos que hay necesidad de hacer una reforma. En eso están todos de acuerdo. No hemos encontrado el camino. Encontrémoslo para beneficio y solución de todos y cada uno de los colombianos. Muchas gracias y les pido permiso. Está brava la doctora. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por su deferencia con el Movimiento en Marcha, con el doctor Juan Fernando Cristo. Ojalá no pierda su vuelo. También le agradecemos la deferencia a la senadora Angélica Lozano por haber seguido el turno de su palabra. Tiene la ventaja de que prácticamente le corresponde la última palabra. Usted iba a hablar del tema pensional, pero si quiere echarse también su palomita en el tema de la salud, lo puede hacer. Y cuéntenos cómo van esas reformas en el Congreso, si van a pasar las dos, no va a pasar ninguna. ¿Usted qué es lo que está viendo allá? Bueno, ser la última implica que la gente se cansa. Lo primero, la gratitud, me vine con guiño. Ya leí los estatutos, así que hablemos. Admiro profundamente el trabajo juicioso organizativo que están haciendo en Marcha, tomándoselo en serio en cada municipio, haciendo sus asambleas. He ido a la oficina de Cristo y allá está en el Zoom de tal pueblo, de modo que gracias por hacer eso, porque los partidos políticos en Colombia no tienen democracia interna y esa es la catástrofe, así que los felicito. Lamento que el ministro se vaya porque no es ningún chiste. ¿Cómo así que prepagos complacientes? Por esa lógica machista de creer que las mujeres son para violarlas, follarlas y pagar por creer que las mujeres tienen dueño, es que estamos viviendo una pandemia de violencia contra las mujeres. Y este partido en Marcha tiene la responsabilidad de desbaratar, de ayudar a deconstruir lógicas machistas y violentas como las que acaba de decir el ministro Guillermo Alfonso. No es un chiste, la prostitución infantil no es prostitución infantil, eso se llama violencia, violación sexual y eso es con los hombres que cambia. Entonces lamento no habérselo dicho, aquí le mandamos el video. Y también lamento pues que nos amenace, este es un auditorio de gente con criterio, de luchadores y de luchadoras políticas que están en territorio y eso aquí no nos viene a cuentear. No usó la palabra constituyente, pero todos sabemos lo que está diciendo. Y si no se pueden las reformas, entonces el pueblo. No, el pueblo no es idiota, el pueblo decide, el pueblo vota y tiene quienes lo representen de todos los colores. Entonces, lamento decirlo en ausencia, pero se lo haremos saber. Bueno. De salud no voy a hablar porque aquí ya tuvimos una intervención muy larga y el tema es de hechos y acciones, prestación de servicio, ¿sí? De cómo. Entonces yo estoy más con esta línea. La única reforma que yo he visto bien enfocada de las tres, laboral,
pensional y salud es la pensional. Entonces empiezo por el final. Dice Castellanos, se va a aprobar de aquí al 20 de junio, y hoy es 26 de abril, o sea, a menos de 2 meses, tiene que tener aprobación en comisión séptima, en plenaria de Cámara y conciliación, todo antes, máximo el 20 de junio, no 21, 20, no se pueden extras. Entonces aquí nuestro exministro del Interior, que algunas de esas canas, pocas que tiene, yo se las saqué, siendo el ministro y yo congresista, es un desafío brutal de tiempo, brutal, o sea, tiene los días porque hay ritualidad. Al aprobarse esta semana tiene 15 días exactos para llegar a la comisión séptima, luego si hay audiencia pública, ponencia, la discusión, los impedimentos, el fondo. Entonces, digamos, es incierto, querido, si puede aprobarse o no. Aquí me están preguntando desde las barras los periodistas de un run que el lunes irían a radicar un proyecto con mensaje de urgencia. Por eso cogí el celular para buscar a mis fuentes, pero nadie la ratifica, lo confirma, así que eso dicen, pero no sé. Y si la radican, pues matan la pensional, porque sería congestionar la séptima con las 2 al tiempo, entonces no sé. Quiero hablarles de lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma pensional, destacando que en general me gusta, pero confieso que antier, ya viendo el texto completo, quedé muy preocupada, porque uno se mete con rigor, con criterio de país y de beneficio público, y luego sale el presidente con cosas que no son sensatas. Entonces empiezo por lo bueno. Pasa a un esquema de pilares, porque Colombia es solo Colombia y Perú, pero Perú es tan informal o más informal la economía que la nuestra. Solo Colombia y Perú, únicos en el mundo, tienen una cosa absurda, y es que compiten los fondos privados con el fondo público, con pensiones, compiten, y es una competencia desleal desde el día cero. ¿Usted qué prefiere, señora Edna? ¿Pensionarse con 1.150 semanas o con 1.300? ¿Qué contestará la gente? 1.150, ¿no? 3 añitos menos. Eso quedó en la ley desde el día cero. Hoy que le pregunto a todos los expertos con los que me siento y a los de Asufondos, les digo, ¿por qué? No sabemos, eso no estaba, eso lo metió el Congreso. Nadie tuvo la culpa, no tiene padre ese mico, y esa es una de las raíces del desequilibrio, no es la única, pero con la avalancha publicitaria, con el esquema compitiendo, en fin, es un sistema que no pensiona, de modo que la mejor noticia es que pasamos a un esquema de complemento, ya no compiten, sino se complementan. Todos, hasta el umbral que se adopte, pues vamos hasta el primer piso, como lo explicó el doctor Ocampo, y quien gana más de ese umbral, pues va al segundo, como un plan complementario para usar algo similar a lo de salud. Entonces es maravilloso ese avance, hay consenso, hay documentos desde FEDesarrollo de hace 10 años, el texto que preparó el gobierno Santos, el presidente Duque, decía pilares, así que chuleado, buenísimo, por fin un consenso. Segunda bondad, al hacer eso, el Estado decide a quién subsidia. Todas las pensiones en nuestro país están subsidiadas, la mayoría de las pensiones son de un salario mínimo. ¿La mamá de quién es de un mínimo pensión? La mía. ¿Ustedes? Más o menos, términos aproximados, el cotizante puso 90 millones con su trabajo y el empleador, y el subsidio del Estado unos 240 millones. Varía si es hombre o mujer, porque las mujeres vivimos más. Entonces, la decisión con los pilares y con el número, el umbral y la discusión, si es 1, 5, 2, 3 o 4, es a quién subsidia. Se subsidia a los de mínimo, a los de 2, o como estamos hoy, no hagamos nada, a los de 7, 15, 25. Entonces es una buena noticia que eso se corrige, esos subsidios a las pensiones más altas, y se concentran en las más pobres. El pilar semicontributivo es buenísimo porque es a los que no van a lograr el derecho a pensión, no van a completar las semanas, entonces hay un menú variado. A la gente que va entre 300 y 1.000 semanas va a quedar bastante compensado, incluso mejor que las devoluciones que hay actualmente en los fondos privados y en el público, porque ahí hay, y eso mejoró en el Senado, también hay que decirlo.
Otras cosas había apuntado aquí como para decirles lo bueno, que tiene la mayoría de las cosas es buena, para ser sincera. También crea unas modalidades para ayudar a la gente a pensionarse. La ministra le dice Red Bull como bebida energizante. Al que no tiene cómo cumplir requisitos, se le crean unas ventanas que va a facilitarle a tantos colombianos en sus municipios para lograr, ¿sí? Entonces hay una pensión anticipada, familiar, una ventana de 2 años de cambio, hay varios detalles. Falta mejorar y afinar, Juan Fernando, los BEPS como quedan, porque hay que decirlo también, de las cosas que van regular o que hay que prestarle atención en Cámara, a los de semicontributivo, o sea, que no van a cumplir requisitos por debajo de 300 semanas. Ahí hay un buen punto de debate, los fondos privados señalan mucho eso, y qué bueno, porque entonces tenemos que concentrarnos. Lo malo, hay varios detalles técnicos. Por ganarse un voto y engañaron a la gente aceptándole un articulito a los campesinos, afros e indígenas. Claro que suena muy bonito y todos queremos que además las poblaciones tradicionalmente discriminadas con mayor dificultad, aquí está nuestra exministra, para el trabajo formal, por supuesto que hay que reconocer esa realidad, pero los están engañando de frente. Eso es inconstitucional, inviable e impagable. Entonces no nos dejemos meter los dedos a la boca, eso no es real y fue de frente por ganarse un voto. Hay un tema también con los seguros, un tecnicismo que es un regalazo para las aseguradoras, eso es de lo malo. Y lo que a mí me parece terrible y borra todo es la vigencia. Resulta que hay que integrar todas las historias, usted que ha luchado con la sola historia clínica, aquí hay que integrar las historias laborales de 30 millones de personas. Los que cotizaron 5 o 10, pero tienen su historia, y los que tienen 1.800 están en público, en privado, no importa la edad. Y hay que hacer los decretos reglamentarios, que son como 90. Juan Fernando, que estuvo en un gobierno, usted también me dirá eso cuánto se demora, y además hacerlos bien, ¿no? Porque es que ese es el reto. Otra de las cosas buenas es el Banco de la República. Sé que no es un diseño ideal, pero es el que le da confianza a todos los actores, entonces es un logro. Eso tampoco se hace de un día para otro. ¿Y cuál es el problema? Que la vigencia es 1 de julio del año 25, es decir, del próximo año. No hay poder humano, no hay Superman, no hay técnicos, no hay capacidad tecnológica ni humana para hacer eso bien hecho. ¿Les suena familiar? ¿Se me perdieron 20 semanas del 95? ¿En su familia hay alguien sufriendo porque no le aparecen 8 semanas? Bueno, ahora a todo taco, en un año, para el 1 de julio del año entrante. Eso solo puede salir mal. ¿Por qué el gobierno insiste e impuso eso? Por un afán politiquero. Entonces ahí es donde uno dice, de buena fe, con todo rigor técnico, uno se mete en serio a sacar esto adelante porque es de país y es de bien público, pero ahí hay un interés politiquero que es imposible. El informe de la Contraloría muestra cómo hay requerimientos para integrar bases de datos. Voy a hacer un poco simple porque es gestión de información, de recursos, de 800 días de duración de la adecuación en colpensiones de una historia laboral. Entonces, no puede uno no pensar mal. Entonces, Liliana, le he metido la ficha con el alma, pero luego cuando uno da todos los argumentos, informes de la UGPP, de la Superintendencia Financiera, nada, no hay razones, simplemente un año porque es que lo hicimos nosotros, entonces hay que gozarlo para ir a hacer politiquería para el pacto histórico con recursos públicos. Y eso pues tenemos que decirlo con todas sus letras. Y lo feo, hay otra cosa que no puedo dejar pasar, la dijo el exministro Campo, que eso es una falacia, y aquí está Liliana, que ella las tuvo que coger en el aire, porque decía que las mujeres ya tenemos una ventaja con menor edad. Y claro, 62 años hombres y 57 mujeres, pues sí, más años para los hombres, menos para las mujeres, es cierto. Pero resulta que eso que parece una ventaja para las mujeres, en realidad no lo es, porque son 5 años menos para conseguir trabajo formal y cotizar y reunir las semanas. Entonces es un regalo envenenado.
claro, es dificilísima esta conversación, porque no es fácil. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que nos suban la edad? ¿Usted está contra las mujeres? No es una discusión fácil, pero es una trampa creer que con menos tiempo es un regalo. Falso, con menos tiempo hay mayor desempleo, menor ingreso, mayor informalidad en las mujeres. Luego, es un regalo que es como tener mamá, pero en otra vida, ¿cierto? Entonces, quería hacer como esa corrección de lo que dijo nuestro amigo Campo, y el proyecto tiene un problema que es otro regalo envenenado, que suena muy bien que nos beneficia a las mujeres, pero en realidad no es sensato. Por una mala interpretación de las sentencias de la Corte, de los comunicados de prensa, en primer debate se bajó de 1.300 a 1.000. Buenísimo, y sí le va a favorecer a muchas mujeres, la verdad, pero en el debate avanzó y quedó en 850, descontando además hasta 50 semanas por hijo, hasta 3 hijos, o sea, 700. Pues ni Noruega puede financiar pensiones de mujeres a los 700 semanas. Además vivimos mucho más, la expectativa de vida. Entonces, ese es un paneo de que implica mucha responsabilidad y cogerlo con pinzas, porque claro, qué bueno que eso favorece a las mujeres, pero es impagable y también falla, y pues una reforma tiene que ser sostenible, porque ¿de qué sirve pintarles pajaritos, ganar aplauso y luego a la vuelta de 3 años, ¿quién me paga? Nadie, se cae todo. Y terminaría con que hay otra cosa maluca en el proyecto, que es como lo de eso de las EPS, es que ahí yo veo un patrón en esos pagos extraños, altísimos, por hacer mucho menos. Y es que les crean una comisión al stock. Los fondos privados acumulan hoy unos 408 billones. Una claridad, porque con eso han hecho guerra sucia contra la reforma. Esa plata se queda allá, la mantienen los fondos, y el día que fulanito, que Juan David, que es un pollo que debe tener 50 semanas acumuladas, llegue a su edad, a su pensión, en ese momento es que el fondo va a girar su plata. No quiere decir que ahorita tome Jaime, allá va la consignación de Juan David, ¿sí? La plata se queda allá. Cada que Juan David cotizó, ya el fondo privado cobró la comisión altísima. Pues aquí hay un regalo absurdo e impresentable, que es el 0,7 adicional a esa comisión por el stock. Eso vale unos 2.8 billones de pesos. Ahí hay un patrón con esa negociación tan rara con las EPS, que esa pelea se la ha oído a Jubilado, de pagarle mucho más por hacer menos. Entonces, conclusión, la reforma tiene mucho de bueno, es absolutamente mejor que lo actual, pero si no se ajustan estos detalles, nos sale mal, es impagable. Bueno, y el umbral. Entonces el presidente hizo un acuerdo con el Partido Liberal, 2,3, pero pues ya vimos que quiere 4 y contra el tiempo. Entonces yo no sé si es un tira y afloje para tener excusa de no dejaron, y buscar a ese pueblo del que nos hablaba aquí el ministro. La reforma a mí me gusta, pero tenemos que ajustarle esos detalles, porque a los seguros también les va un regalo de más. Muchísimas gracias, senadora. Ay, me falta una cosa. Es clave aclarar algo, porque claro, ustedes han oído mucho la crítica, eso es una pirámide por el cambio demográfico. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos? Prolíficos. ¿Y cuántos hijos tienen ustedes o sus hijos? Gatos, ¿no? Logramos en la reforma un seguro, Juan Fernando, y es que, claro, dicen, una gente critica y dice, esa reforma es contra los jóvenes, porque hoy nosotros somos jóvenes, vuelvo al concejal Juan David, cotiza para los que ya están hoy gozando la pensión. Y él dice, ¿y cuando a mí me toque quién? Tranquilo, Juan David, logramos incluir en 5 artículos los fondos generacionales. Eso quiere decir que se agrupa en unas cohortes, que en la reglamentación se dirá, por ejemplo, se agrupa gente por cada 3 años o por cada 5 años. Cuarentones, como yo, nos agrupan con cuarentones. Jóvenes de 20, de 18, con los propios de su edad. De tal forma que lo que ellos cotizan van a ese fondo que corre riesgo en la rentabilidad de largo plazo, y entre más lejos de la edad, pues más riesgo pueden correr. Y solo se puede desacumular, es decir, usar esos recursos para cuando le toque la hora de la vejez a esa generación. Es decir, protegimos y no se le va a poder echar mano hoy para la pensión de hoy
de lo que está cotizando el jovencito. ¿Por qué? Porque el cambio demográfico es una realidad y cuando él llegue a la edad, tiene que estar su plata. Muchísimas gracias. Les agradezco, quiero agradecerles a los panelistas por sus intervenciones. El tiempo nos acosa, así que me perdonarán por esta decisión que puede sonar un poquito arbitraria, pero quisiera que el doctor Alejandro Gaviria cerrara este panel con unas breves consideraciones. Bueno, gracias. Breves porque pues el ministro ya está aquí y por caballerosidad yo creo que no puedo entrar en un debate con él ausente. Yo simplemente quisiera llamarle la atención sobre una especie de tensión. Miren que en la reforma de pensiones, donde hay un debate más pragmático, tenemos una intervención como la de Angélica, donde dice cosas que podemos ajustar aquí y allá. Estamos en el debate de lo que a mí me gusta llamar reformismo democrático. En salud no, tenemos una posición distinta y el debate parece estar por allá en un nivel más ideológico. Y es porque en el fondo, detrás del debate a la salud, hay una sobresimplificación, que me pareció evidente en algo que dijo el ministro al final. Es una división del mundo. De un lado está el pueblo, del otro lado están las élites corruptas. Y si uno divide el mundo de esa manera, ¿qué posibilidades hay de conciliar? Con Carmen hemos hablado mucho de este tema. Nosotros estamos diciendo giro directo universal, de acuerdo. Límites a la integración vertical o cero integración vertical, de acuerdo. Atención primaria en salud, de acuerdo. Subsidio de oferta en la periferia del país, de acuerdo. O sea, hay un conjunto de temas que permitirían avanzar rápidamente, pero que esa visión, esa sobresimplificación, ese diagnóstico del mundo de esa manera, yo creo que ha impedido avanzar. Con un costo grande, uno de ellos, la destrucción de un gabinete plural con el que comenzó el gobierno. Gracias a todos por la atención, por la paciencia en un debate largo y tendido. Y un abrazo, Juan Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar con unas palabras de cierre de esta primera jornada de nuestro director nacional de En Marcha, el doctor Juan Fernando Cristo. A ustedes gracias por acompañarnos hasta este momento. Bueno, no, 3 minutos, no más, no, tranquilos. Gracias Angélica, Alejandro, Carmen Eugenia, que se nos hizo, que la estaban regañando por haber salido a marchar. Y al ministro, obviamente, gracias por habernos acompañado. Pues yo creo que estuvimos muy juiciosos, muchas horas desde las 9:30 de la mañana acá, pero creo que valió la pena. Ahora me estaba diciendo aquí el decano del periodismo político en Colombia, que yo creo que estaba pendiente sobre todo, Gerardo, del panel de las pensiones, de lo que decía Angélica, que la calidad de los panelistas todos durante todo el día fue extraordinario. Y yo creo que de eso se trata y eso es lo que queremos hacer en En Marcha, que nuestros concejales, que nuestros dirigentes, que la gente de las regiones entienda que es importante hacer la política con ideas, con compromisos, con programas, que no todo es la mecánica política y que no toda la política es mala, como lamentablemente se ha generalizado en el país. Y yo creo que estos debates tenemos que sacarlos también a los territorios y es el propósito fundamental. Dijimos en la mañana, Angélica, Alejandro, que la idea era los 3 temas que escogimos: autonomía y federalismo, reformas sociales y el tema de seguridad y paz. Seguramente van a ser 3 grandes temas en el 2026. Yo añadiría uno más, se lo dije a los periodistas hoy, que espero que no me malinterpreten. Quienes hoy discuten de constituyente están gastando el tiempo, hoy. Pero yo sí creo que ese tema, lo que estamos haciendo es anticipando el debate del 2026. Yo creo que hay temas en este país, como el del ordenamiento territorial, lo vimos hoy, o como tú lo sabes muy bien,
el del sistema político colombiano, que no hay manera de tramitarlo por la vía ordinaria del Congreso. Lo que pasa es que la constituyente tiene que ser fruto de un consenso social y político como en el 91, no la imposición de un sector a otro, porque le estaríamos haciendo mucho daño al país. Y ese debate yo creo que va a seguir surgiendo. Pero por lo menos en estos tres temas, ¿qué vamos a plantear en el 2026 a los colombianos como partido frente al drama de la seguridad y el sueño de la paz? Y aquí tuvimos lo mejor en ese tema, Iván, Naranjo, Yesid. En el tema de la autonomía, un panel de altísima calidad. Y bueno, en el que acabamos de tener ahora en el cuadrilátero a Alejandro y al ministro de Salud, y con la mediación de Angélica, que no era muy neutral, podríamos decirles hoy a ustedes que, como dicen en el Valle, el que quiera más que le piquen caña. Y en esos tres temas comenzamos hoy, necesitamos que ustedes nos alimenten mucho. Comenzamos un proceso en este año 2024 de salir a las regiones y alimentar la propuesta programática de marcha en esos tres temas para las elecciones del 2026, tanto de Congreso como presidencial. Luego, muchísimas gracias por la participación, por la paciencia del auditorio, que todavía hoy a esta hora nos estén acompañando muchos, es un buen síntoma del interés. Mañana tendremos sesión otra vez a partir de las 9 de la mañana, aquí los esperamos para hablar de los asuntos internos del partido. Muchísimas gracias a todas y a todos.